Hola amados, bienvenidos una vez más a su programa Gotitas de Fe con el pastor Carlos Osorio. Bendiciones. Muchas gracias a los nuevos suscriptores que dentro de la semana pasada, anterior y esta semana han estado suscribiéndose. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias por darnos ese apoyo, ¿sí? Con su suscripción. Y si no lo has hecho y nos estás sintonizando por primera vez o nos miras y no te has suscrito, pues este es el momento en que puedes hacerlo, ¿sí? Bendiciones a todos. El programa de hoy estará muy precioso. Se llama Una muerte silenciosa, la persecución de Siria. La persecución en Siria, una muerte silenciosa. Para eso vamos a leer en Mateo 5, del 11 al 12, y dice: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 11 al 12. ¿Sabe, hermano? El Evangelio llegó a Siria a través de los apóstoles Pablo y Pedro, quienes convirtieron a Siria en un importante centro del cristianismo primitivo, ¿sí? Siria se convirtió en el centro del cristianismo bajo la tutela de Pablo y Pedro, ¿sí? Los apóstoles del Señor. Recuerde, ¿verdad?, que la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, en Siria, la iglesia de Antioquía fue fundada por Pedro y por el hermano Pablo. Amén. Un poco de mapa, ¿verdad? Un poco de ilustración para que me entiendas más, ¿verdad? Siria tenía su capital, Damasco. ¿Se acuerdan donde Pablo iba a perseguir a los cristianos? ¿Sí? Y era parte de otra ciudad más grande o una región más grande llamada Antioquía, o Antioquía era parte de Siria, perdón. Y la iglesia ahí fue fundada en Antioquía específicamente por Pedro y Pablo, ¿sí? Entonces, Siria anteriormente era una de las ciudades más importantes en el antiguo, en la iglesia primitiva, para la difusión del evangelio, ¿ok? La iglesia de Antioquía fue el centro muy importante, ¿sí?, del cristianismo primitivo. La iglesia de Antioquía fue el centro misionero que enviaba predicadores a los gentiles, es decir, de ahí, ¿verdad?, salía un vivero de predicadores para la iglesia gentil. Fue en esta iglesia de Antioquía donde se usó por primera vez o se acuñó el término cristiano. A mí, la iglesia de Antioquía produjo muchos teólogos y líderes de la iglesia antigua. Muy importante esto, es decir, no era cualquier cosa. Siria era una capital del evangelio, era un lugar muy importante para la iglesia antigua, ¿verdad? Porque era un vivero de predicadores, era un centro, ¿verdad?, donde la palabra de Dios fluía. Era un centro, ¿verdad?, donde se reunían, convergían líderes como Pablo, como Pedro, para de ahí mandar misioneros, ¿verdad?, a la iglesia gentil. Ok. Siria, una muerte silenciosa, la persecución de los cristianos. Quédate con nosotros. El tema está importantísimo. Ojalá llegue con nosotros hasta el final del programa, porque tendremos algunos videos ahí mostrándote la realidad de Siria y, ¿verdad?, algunas imágenes que no dudo te impactarán mucho. Quédate con nosotros, ya volvemos después de esta breve intro. Amén. Sabes, el cristianismo en Siria tiene una historia muy larga, además de particular. Desde los tiempos bíblicos, cuando los apóstoles Pedro y Pablo llegaron a predicar, recuerda Damasco, ¿sí?, muy famoso, ¿verdad?,
pasando por diversas cismas del medio, invasiones musulmanas, el patriarcado moderno, las misiones protestantes de los últimos siglos. El cristianismo, ¿verdad?, ha contribuido a dar forma al paisaje cultural y religioso de lo que es Siria. Mas, sin embargo, pese a su larga tradición cristiana, pareciera que el país está a punto de ver la desaparición de los cristianos. ¿Tan así, pastor? Tan así. Quédate con nosotros, espera ver esto. En medio de guerras civiles, que han sido las más prolongadas quizás en el presente siglo, en medio del auge de algunas expresiones del Islam, ¿verdad?, como llegamos a ver en los últimos días, ¿verdad?, presentamos, quiero que mires una breve historia, una breve reseña del cristianismo en Siria. De acuerdo, como decía, con los relatos bíblicos, los apóstoles habían iniciado una fuerte predicación en Siria. ¿Sí? Esto fue 40 años después de Cristo, logrando una gran cantidad de conversos y el establecimiento de una comunidad local fuerte que daba refugio a los cristianos perseguidos en Jerusalén. De esto vamos entendiendo, vamos atando cabos y viendo por qué para Pablo era tan importante, o Saulo en aquel entonces, llegar a Damasco. ¿Por qué? Porque era un refugio de cristianos. Él sabía que ahí iba a encontrar muchos cristianos que estaban huyendo, ¿sí? Ojo con eso, ¿verdad? Fue refugio de muchos cristianos en la persecución de Jerusalén. Fue el camino a Damasco, ¿verdad?, la capital actual de Siria, donde Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo, escuchó la voz del Señor diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tras la fuerte vivencia del encuentro con el Señor, Pablo, ¿verdad?, quedó ciego y solamente recobró la vista al llegar a Damasco y ser por un discípulo llamado Ananías liberado, ¿verdad? Desde allí, Pablo se incorporaría a la iglesia e iniciaría su labor misionera, iniciando ahí, ¿verdad?, Damasco. El cristianismo se vería nuevamente afectado en la región de Siria por la invasión musulmanas en el siglo VI. Los musulmanes conquistaron Antioquía en el año 637 después de Cristo. Expulsaron, ¿verdad?, a todos los cristianos y limitaron ampliamente la práctica de la fe en el cristianismo. La dominación de los musulmanes duraría hasta el siglo X, cuando el emperador bizantino Nicéforo, estamos hablando de los años 902 a 969, restableció la sede del patriarcado y transfirió Antioquía al obispo Eustracio como máximo patriarca ahí, ¿verdad?, de la iglesia. Desde el siglo XVI, la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, hasta la Primera Guerra Mundial, perdón, Siria fue parte del Imperio Otomano, ¿verdad? Y se encontró a sí misma enormemente afectada por los aspectos de las guerras mundiales. Desde entonces, el patriarcado de Antioquía, con sede en Damasco, ha permanecido prácticamente invariable hasta nuestros días. Pero, ojo, la influencia de la cultura otomana, turco, ¿verdad?, y hoy los cristianos son una minoría. Es decir, por tanta invasión, ¿verdad?, son una minoría. Más adelante vamos a ver los números, pero solo te puedo decir que en Siria el total de los cristianos no rebasa, no excede el 2%. Así de grave es la situación y persecución de los cristianos en Siria. El 2%, es decir, 2 de cada 100. Terrible realidad. Los misioneros estadounidenses llegaron ahí por el año de 1848, atraídos, ¿verdad?, por la emoción de conocer Tierra Santa y por la creencia, ¿verdad?, de sus ideales en aquel entonces, y que creían ellos, estaban seguros que podrían contribuir al progreso social y la libertad religiosa en Siria, ¿verdad? Dichos misioneros fueron recibidos de una manera hostil por otros cristianos, ¿verdad?,
como en aquel entonces los maronitas o los ortodoxos, ¿verdad? Y fue hasta 1860 donde los misioneros protestantes comenzaron a invertir esfuerzos en la educación. Ok, hagamos un paréntesis aquí, ¿verdad? Es decir, como miraban que el evangelismo persona a persona, el evangelismo explosivo no funcionaba, mucho menos campañas, mucho menos la formación de iglesia, comenzaron a tratar de como te dijera, entrar el evangelio o de pregonar el evangelio a través de educación, formando escuelas, ¿verdad? Y predicando, pues, el evangelio a los estudiantes, a los muchachos más que todo, ¿verdad? Fue así como fundaron escuelas y universidades. El protestantismo había encontrado una relativa forma de influir en la cultura ya para 1963. Pero ese mismo año, 1963, un golpe de Estado, ¿verdad? Tras un golpe de Estado, los misioneros de Estados Unidos y de otras naciones en Siria fueron expulsados. Es decir, mucho misionero, mucha iglesia, mucho pastor fue expulsado para el año de 1963 tras un golpe de Estado en Siria. Sí, desde el año 2000, el gobierno sirio ha tomado medidas enérgicas contra la iglesia protestante y el proselitismo del evangelio, ¿verdad? El cual ha realizado en gran forma por organizaciones de ayuda cristiana, como trabajando con refugiados. Hagamos otro break aquí, ¿verdad? En Siria se está viviendo lo peor. Las cosas que están viviendo en Siria no se le desea a nadie, ya que están matando a varias gente por decir que están creyendo en Dios. Más de 70 personas, niños, mujeres, han sido desgolladas, han sido muertas, ya que dicen que las están apuntando con un machete y les dicen si creen en Jesús. Si creen en Jesús, los están matando. Los últimos tiempos están viviendo, gente. Recapacitemos, Siria está viviendo sus peores días. Es lo que están diciendo, toda la gente está alarmante, los están llevando a las iglesias, en la iglesia están siendo matados, así como le escucha. Esto no está nada fácil, el mundo está al revés, las cosas se están cumpliendo, lo que dice la Biblia. Varios de en Siria es un caos. Otro paréntesis, es decir, la iglesia en Siria comenzó paulatinamente a dejar el papel evangelístico, a convertirse en ayuda cristiana, es decir, comenzaron a formarse como organizaciones sociales, ya no tanto eclesiásticas, si me estás entendiendo, de predicación del evangelio, sino que lo hacían a través de organizaciones sociales que trabajaban con otros refugiados en Siria. Me explico, la iglesia empezó a tratar de filtrarse a través de ayuda social, ¿sí? ¿Verdad? Para el siglo XX el cristianismo fue más o menos, ¿verdad?, tolerado a cierta forma por los gobiernos de Hafez y Bashar al-Assad, viendo tal vez un moderado crecimiento hasta el año 2010, cuando estalló de nuevo una guerra civil por la gran mayoría suní, inconforme, ¿verdad?, con el secularismo y la corrupción del régimen de Bashar al-Assad. Según estimaciones del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la guerra siria ha dejado más de 500.000 muertos. Amén. Y los grupos radicales como el Estado de Islam, el Al-Qaeda, han dirigido muchas de sus acciones contra las comunidades cristianas, ¿sí? Y contra la práctica de la fe cristiana. Es decir, Al-Qaeda ha sido prácticamente un enemigo, ¿verdad?, de la práctica y de la prédica del cristianismo. Muchos cristianos se han visto forzados a huir y salir de Siria, otros han perdido la vida lamentablemente, otros han sido desplazados en
campamentos internos con estrictas limitaciones sociales. Hago énfasis entonces, la iglesia cristiana está trabajando con este tipo de personas que están desplazadas y están prácticamente viviendo limitaciones sociales. La iglesia está haciendo un papel muy importante social en Siria. Las iglesias han sido destruidas sin permitirles de ninguna forma la reconstrucción, ¿verdad? Y las expresiones públicas han sido estrictamente prohibidas, es decir, no hay manera de predicar libremente el evangelio. Voy a hacer un paréntesis aquí, amados. Es terrible la realidad que estamos viviendo como cristianos ahora, cuando en países donde el evangelio no tiene, por decirlo, ningún reparo, ningún estorbo, y donde hay libre predicación del evangelio, los cristianos seamos tan cómodos. Amén. Todavía estamos el domingo, ¿verdad? 9, 10 de la mañana pensando si vamos a la iglesia o no. Amén. Tenemos la oportunidad de predicar libremente, ¿verdad? La palabra de Dios. Y sin embargo, somos tan cómodos porque no estamos viviendo una realidad, la iglesia no está viviendo una realidad como la que viven los cristianos en Siria, con iglesias destruidas, donde no se les permite, ¿verdad?, las actividades públicas. Es bueno que la iglesia salga de su comodidad y se mire en este espejo de la iglesia perseguida. Amén. Los líderes de las iglesias tradicionales son víctimas de secuestro, los pastores. Muchos pastores son secuestrados diariamente hasta el día de hoy que estamos filmando este programa en Siria. La violencia en figuras de prominencia cristiana es el pan de cada día. Mientras que las comunidades pequeñas como la comunidad bautista, la comunidad pentecostal, digo pequeña porque el 2% de la población no es representativo para ninguna de las iglesias. Son las que más sufren persecución. La iglesia pentecostal, llámese Asamblea de Dios, y la iglesia bautista. Son las dos iglesias que sufren más persecución. Sus pastores son secuestrados, sus líderes asesinados, sus iglesias son quemadas. Eso para 1800, ¿cuánto, pastor? No, para el año 2025, marzo de 2025, donde estamos grabando este programa. Hoy, mientras yo estoy hablando, ¿sí? Amén. La iglesia bautista y la iglesia pentecostal, sí, sufren más fuertemente la persecución a causa de la poca influencia y que no haya un liderazgo fuerte en Siria que hable por ellos, ni nacional, ni siquiera la comunidad internacional se manifiesta, ¿verdad?, en favor de los hermanos en Siria. Las organizaciones de apoyo internacional, ¿verdad?, han alertado el desplazamiento de los cristianos en medio de la guerra para poner fin al cristianismo en Siria, terminando con 2000 años de tradición de la práctica de la fe cristiana en este territorio. De acuerdo con la organización Aid the Church in Need, o Ayudemos a la Iglesia en Necesidad, oiga esto, sí, preste atención. El número de cristianos al principio en Siria era de 1.500.000. El número actual hasta el 2024 son 150.000. Entran en una casa y sacan a toda la familia y ponen un arma en la cabeza del padre de familia y le dicen:
niega a Jesús con un arma en la cabeza. Y en ese momento escucha la voz de su hijo pequeño que le dice: papá, no lo niegues, no niegues a nuestro Señor, con una fuerza que solamente puede venir de la fe. Los atacantes no se detienen y tiran al niño a un lado. Y desde el suelo el niño clama: papá, no niegues a Jesús, que esta misma noche estaremos con él en el cielo. Es increíble la fortaleza que pueden tener aquellos que creen en Dios. La familia, por su fe inquebrantable, es llevada a una vida eterna, mientras que sus opresores quedan marcados por la oscuridad de sus acciones. La realidad es que hay miles de familias enfrentando esta misma situación. La persecución religiosa es una crisis global y no podemos ignorarla. Necesitamos ser la voz de aquellos que no pueden hablar y recordar que cada vida cuenta. La historia de esta familia nos llama a reflexionar sobre nuestra propia fe y el valor de tener que defenderla. Así que te pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? La fe puede ser nuestra mayor fortaleza, incluso en los momentos más oscuros. Mantengamos viva su memoria y apoyemos a aquellos que sufren por creer. De 1.500.000 a 150.000. Amén. Solo es el 10%. Y solo es el 2% de la población total en Siria, la cual supone un desplazamiento, o que han sido desplazados, expulsados o asesinados. Civiles, personas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con un estilo de político, son asesinados diariamente, sin que se sepa el número exacto, oiga, de cuántas víctimas son. La misión MAIS informó que más de 100 cristianos fueron asesinados en Siria, específicamente en las ciudades desde lo que va principio de año 2025, específicamente en las ciudades de Baneas y Tartus. La situación se describe como grave desde hace una década, ¿sí? Debido a la inestabilidad política en Siria, la persecución contra nuestros hermanos creyentes se ha intensificado, se ha hecho más radical los últimos meses. Hemos recibido algunos mensajes de un líder local, ¿verdad?, por medio de TikTok, ¿verdad? Pasó un mensaje en que dicen que la situación cada día es peor. Y según ellos, ¿verdad?, la situación actual es mucho más grave que hace 10 años. Escribió uno de los misioneros, ¿verdad?, en Instagram, perdón. La inestabilidad política y los enfrentamientos armados han creado un ambiente de miedo y violencia. La comunidad internacional debe actuar para proteger a las minorías y garantizar el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, ni los derechos humanos, ni la iglesia, ni nadie está metiendo las manos por nuestros hermanos en Siria. Amén. Les digo, la situación de la iglesia en Occidente, acá, ¿verdad?, Estados Unidos, México, tú lo quieras ver, es una situación que hasta cierto punto la iglesia está cómoda. No te pierdas, por favor, el programa anterior. ¿Qué te pasa, iglesia? Reacciona. En donde hacemos, ¿verdad?, claramente un llamado a que la iglesia ponga su vista, ponga atención en esta situación, que en lo que nosotros divagamos entre el mundo y ser cristianos, esta gente está dando su vida por Cristo. La evangelización, y la ayuda humanitaria pueden ser formas de brindar apoyo a estas comunidades afectadas. Tengo entendido que sí hay ciertas comunidades que envían apoyo médico y de insumos a mis hermanos en Siria. ¿Y nosotros qué pensamos? ¿Consideramos que el cristianismo puede seguir en pie en Siria a pesar de esta persecución tan sanguínea, sanguinolenta? ¿De qué manera nosotros podemos involucrarnos para ayudar a los cristianos que sufren hoy? Mi hermano, por medio de una oración, por medio de intercesión, por medio de hacer, sí, oraciones, ayunos, ruegos por la iglesia de Siria, por nuestros hermanos pastores, por nuestros hermanos creyentes que día a día riegan esa nación con su sangre. Mi hermano, no solo es Siria, vamos a seguir por medio de este programa
viendo la situación de las diferentes iglesias en todo el mundo, o del evangelio, mejor dicho, en todo el mundo, Cuba y todos los países, China, ¿verdad? Corea, donde hay persecución terrible. Pero nosotros, hermano, lo que podemos hacer es clamor, levantar un clamor. Por favor, únete conmigo en esta oración. Padre eterno, gracias te damos. Gracias te damos por la libertad que nosotros podemos gozar en nuestros países. Gracias te damos porque nosotros podemos libremente predicar el evangelio. Pero te pedimos, Señor, que tú cubras con tu sangre a estos hermanos, específicamente en Siria, que están muriendo diariamente, pastores que están siendo secuestrados, amedrentados, asesinados con su familia, cristianos que están siendo desplazados o expulsados del país. Señor, bendice a estos hermanos que con toda valentía se exponen, Señor, a la muerte. Bendice, Señor, este país, que abra los ojos a tu palabra. Señor, oramos por todos los países también donde hay persecución, no solo Siria. Dios, en el nombre de Jesús, cubre con tu sangre a estos hermanos. Admiramos y bendecimos su testimonio y nos impulsa. Nos desafía a nosotros también a tener esa fe, a tener, Señor, esa fortaleza de estar dispuestos a ofrendar nuestra vida por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si no has recibido a Cristo, hazlo. No es una cuestión, hermano, de religión. Te das cuenta lo que el evangelio representa para muchas personas. Nadie daría su vida así por una simple religión. Es una relación. Es el hecho de que tus pecados sean perdonados y tengas un futuro dentro de la gloria celestial. Que tu vida no sea malgastada, sino invertida en el reino de Dios. Recibe a Cristo. Abre tu corazón. Iglesia, despierta y clamemos, oremos, ayunemos por este tipo de valientes que están dando su vida. Si no te estás congregando, wow, no sabes de lo que te estás perdiendo. Amén. Yo no promociono iglesias, no. Yo pertenezco a una iglesia, ¿sí? Misión Camino de Luz. Y mi iglesia o mi pastorado es ser un misionero sembrador de iglesias. ¿Sí? Y mi canal, mi misión, se llama Gotitas de Fe. Porque creo que una gotita de fe puede cambiar una vida entera. Congrégate. Estamos en San Marcos, ¿sí? Colonia San Antonio, pasaje El Mangal. Wow, lo dije bien, al final del pasaje. 3 de la tarde los sábados, ahí está, hay una comunidad muy linda de hermanos glorificando al Señor y estamos orando para trasladarnos a otros departamentos o a ciudades de San Salvador para llevar la palabra. Que el Señor te bendiga. Estemos orando, por favor, por Siria. Poco a poco, este canal va a ir dando a conocer a otras naciones en persecución y el estado de la iglesia, no con el fin de denuncia, es con el fin de que la iglesia despierte al ver este tipo de testimonios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te amamos en el amor del Señor. Sé fiel hasta que Cristo venga. Bendiciones.